Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. El día que mi esposa y yo nos íbamos a casar, me ocurrió algo extraño. Desarrollé una habilidad peculiar, la de escuchar los pensamientos de los demás. Y allí estaba yo, en el altar, esperando lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Si alguien me hubiera dicho 6 meses antes que me casaría con un miembro de la familia Parker, esos tiburones corporativos capaces de detectar las debilidades a kilómetros de distancia, me habría reído a carcajadas. Pero, como suele pasar en la vida, yo era el blanco de la broma. La Catedral de San Agustín estaba más llena que el metro de Nueva York en hora punta. El lugar estaba abarrotado de gente que probablemente tenía más dinero en sus cuentas bancarias del que la mayoría sueña con ver en toda su vida. Trajes caros, pendientes de diamantes capaces de eclipsar cualquier faro y sonrisas tan falsas que podrían iluminar una ciudad entera. La clásica boda de la alta sociedad, donde todos se preocupan más por el patrimonio del otro que por el amor y el compromiso que se pregona. Y entonces apareció Selena. Impresionante, como siempre. Lo admito, su vestido probablemente costó más que mi primer coche. Quizás incluso más que mis 2 primeros coches juntos. Cada paso que daba parecía calculado, como si flotara, no caminara. El fotógrafo, con la mirada fija, disparaba frenéticamente, inmortalizando ese momento como si fuera su última oportunidad. Y no me cabe duda de que habría salido la portada de todas las revistas de sociedad. Pero entonces, ocurrió algo extraño. Era como un cosquilleo en la nuca, como cuando se te duerme el pie, solo que mucho más intenso. Luego el sonido se hizo más fuerte, como si alguien subiera el volumen de una radio invisible dentro de mí. Podía oírlo todo, no solo la suave música del órgano o el roce de la ropa cara. Podía oír los pensamientos de la gente. Sí, pensamientos. Flotando en mi mente como confesiones invisibles. Al principio, pensé que era un ataque de pánico. Al fin y al cabo, ¿quién no estaría nervioso el día de su boda? O tal vez había bebido demasiado whisky con mi padrino antes de la ceremonia. Pero no, esto era diferente. Era claro, nítido, como si alguien hubiera conectado altavoces de alta calidad directamente a mi cerebro. Cuando Selena llegó al altar y me tomó las manos, sonrió con una perfección digna de una portada de revista. Sus labios se movían, pronunciando las palabras justas sobre amor, devoción y un futuro juntos. Pero dentro de su cabeza, un mundo completamente diferente. Por una vez, conseguiré un mejor trato que mi hermana. Casi me ahogo ahí mismo, frente a 300 invitados. ¿Un trato? ¿Mejor que el de su hermana? ¿Qué demonios significaba eso? Intenté mantener la calma. Gracias a las cenas familiares, donde aprendí a sonreír a pesar de los comentarios pasivo-agresivos. Pero por dentro, mi mente corría más rápido que un Fórmula 1. Fue entonces cuando cometí el error de mirar a Marissa, la hermana menor de Selena, que estaba allí con su vestido de dama de honor, pero parecía que preferiría estar haciéndose una endodoncia. La mirada que me dirigió podría haber derretido acero. Pero fue lo que escuché en su cabeza lo que realmente me pilló desprevenido. Selena siempre toma lo que debería ser mío. Si hubiera actuado más rápido, Adrien también habría sido mía. Un momento. Frené a fondo. Rebobiné la cinta. Marissa. ¿Me deseaba? ¿Desde cuándo? Conocía a las hermanas Parker desde hacía casi 2 años, y hasta entonces, nunca había mostrado interés en mí, salvo por la cortesía. De hecho, siempre parecía incómoda conmigo, como si fuera un perro callejero que hubiera invadido su mundo perfecto y se negara a irse. Pero allí, en medio de toda esa confusión mental, me di cuenta de que había una telenovela desarrollándose en su cabeza, una telenovela de la que yo había sido completamente inconsciente hasta ese momento. Hermanas compitiendo por mí. Yo, Adrien Matthews, el tipo que todavía compraba sus trajes confeccionados en Men's Wearhouse y creía que una cena elegante significaba comer en Olive Garden con palitos de pan. El pastor continuó su largo sermón sobre el amor, el compromiso y todas esas palabras tradicionales de boda, pero en el fondo, yo estaba teniendo una revelación personal, algo que no tenía nada que ver con lo que él decía. No era solo un colapso mental ni los nervios del día. No, esto era real. Estaba escuchando los pensamientos de la gente, sus pensamientos genuinos, no las versiones memorizadas y sociales que presentaban al mundo. Y, para ser sincero, fue como descubrir que todos a mi alrededor hablaban un idioma diferente,
Y yo estaba allí, fingiendo entender. Me obligué a concentrarme en la ceremonia, intentando que todo fluyera. Cuando llegó el momento de decir mis votos, logré decirlo sin titubear, incluso con la mente dando vueltas. Hablé de amor, de compañerismo y de la idea de construir algo hermoso juntos, todo mientras escuchaba las reflexiones de Selena, quien reflexionaba sobre cómo asegurar que este matrimonio la beneficiara más que a nadie. Otras personas. ¿Qué me estaba perdiendo? El intercambio de anillos transcurrió sin incidentes, pero mientras escuchaba las opiniones de los invitados, empecé a captar fragmentos de sus conversaciones. El tío Robert se preguntaba si había firmado un acuerdo prenupcial. La prima Jennifer apostaba a que no duraría ni 6 meses. La tía abuela Millicent pensaba que estaba demasiado delgada y necesitaba más carne. Fue como acceder al grupo de discusión más brutalmente honesto del mundo. Cuando el pastor finalmente nos declaró marido y mujer y besé a Selena por primera vez como su esposa legal, una cosa cruzó por mi mente. Bueno, ese es el primer paso completado. ¿Qué? ¿El primer paso de qué? ¿Qué clase de plan maestro estaba tramando mi nueva esposa? Mientras caminábamos de vuelta por el pasillo, del brazo, las mentes de quienes nos rodeaban seguían inundándome de información. Comentarios sobre el vestido, las flores, la música, quién lo hacía bien y quién no. Pero entre todas estas trivialidades, también había pequeñas piezas de un rompecabezas mucho mayor que empezaban a pintar una imagen completamente diferente de lo que esta boda realmente significaba para todos. El fotógrafo nos colocó para tomarnos fotos interminables en la escalinata de la catedral. La sonrisa de Selena no se alteró ni un segundo. Sabía exactamente cómo comportarse frente a la cámara, como una profesional. Cada ángulo era perfecto. Cada expresión, calculada para el máximo impacto. Mientras tanto, yo intentaba no parecer un ciervo deslumbrado por los faros, asimilando el hecho de que ahora parecía haber adquirido una nueva y completamente extraña habilidad. Podía leer la mente. «Sonríe más, Adrien», gritó el fotógrafo. Este debería haber sido el día más feliz de mi vida, pero si supiera la verdad, sabría que en realidad se estaba convirtiendo en el día más confuso de todos. Y entonces, mientras estaba allí, abrazando a mi nueva esposa, escuchando la sinfonía mental de 300 invitados a la boda, algo encajó. No era una maldición. No era una broma cósmica. Era una oportunidad. Una oportunidad para comprender realmente lo que sucedía a mi alrededor. Por primera vez en mi vida, tenía una verdadera ventaja. Veía más allá de las máscaras y las formalidades sociales, y comprendía lo que la gente realmente pensaba y quería. Tenía la clave para comprender la verdad, y me dio una sensación poderosa, algo que nunca antes había experimentado. Tenía la oportunidad de reescribir la historia de mi vida, armada con información que nadie más sabía que poseía. El juego había cambiado. Y ahora, conocía las reglas. Si la ceremonia fue un viaje surrealista, la recepción fue como ser arrojado al medio de un espectáculo de Broadway, donde todos sabían sus líneas excepto yo. La familia Parker había alquilado todo el gran salón del Ritz-Carlton, porque, claro, no era menos para un evento tan trascendental. Candelabros de cristal colgaban del techo como lágrimas de dinero, y los arreglos florales probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría. Pero el problema ahora era diferente. Con este nuevo poder, todo el evento parecía una película con los comentarios del director. En lugar de aprender sobre iluminación y ángulos de cámara, me veía obligado a tomar un curso intensivo sobre el engaño de quienes me rodeaban. La fila para recibir a los invitados fue una tortura. Cada persona se acercó a felicitarme, sonriendo y diciendo las palabras adecuadas, mientras sus pensamientos estaban a kilómetros de distancia, transmitiendo algo completamente diferente. La señora Henderson, del club de campo, estaba entusiasmada con la belleza de la ceremonia, pero en realidad, se preguntaba por qué mi smoking parecía tan barato comparado con el que había usado su yerno. El señor Whitman, del campo de golf, me dijo que era un hombre con suerte, pero pronto se puso a calcular mentalmente si merecía alguna oportunidad para hacer contactos o si era solo un juguete para Selena. Pero la verdadera diversión empezó cuando los hermanos de Selena llegaron a la fila de recepción. El primero en aparecer fue Dominic Parker. Y, déjenme decirles, este tipo era como un anuncio ambulante de perfumes caros y despreocupación. Alto, impecablemente vestido, con ese traje que grita, podría comprarte y venderte antes de comer. Durante el periodo de compromiso, apenas me había notado, tratándome como si fuera un desconocido que Selena había conocido en una cafetería, no como su futuro cuñado. Su apretón de manos era firme, quizás demasiado firme, como si quisiera demostrar algo. Y su sonrisa era tan cálida como una quemadura de frío. «Bienvenido a la familia, Adrien», dijo con el mismo entusiasmo que quien lee la lista de la compra.
Pero sus pensamientos, esa era otra historia. Este tipo no durará en nuestra familia. Se desmoronará como los demás. ¿Los demás? ¿A cuántos tipos había destruido y descartado ya la familia Parker? ¿Qué quería decir exactamente con desmoronarse? ¿Estaba a punto de ser puesto a prueba de alguna manera? Tal vez existía algún tipo de iniciación secreta en la familia Parker, donde destruían a los forasteros hasta que se alineaban o se desmoronaban. Mantuve la sonrisa y le devolví el apretón de mano, quizás un poco más fuerte de lo necesario. Gracias, Dominique. Tengo muchas ganas de conocer mejor a la familia. Entrecerró los ojos ligeramente, como si intentara discernir si había algún significado oculto tras mis palabras. Ojalá supiera que tenía acceso a la verdad oculta de todos los presentes. Y luego, Lucas. Era lo opuesto a Dominique. Mientras que su hermano mayor era brusco e intimidante, Lucas era calidez y encantó al máximo. Me abrazó con fuerza, dándome palmaditas exageradas en la espalda, como esos políticos que se ganan la confianza de su público. Su sonrisa era tan amplia que podía iluminar una ciudad entera. Adrien, amigo, bienvenido al Circo Parker. Espero que estés listo para la aventura de tu vida, hermano. Se rió como si fuéramos viejos amigos, como si hubiéramos estado juntos desde la universidad, en lugar de haber tenido, como mucho, una docena de conversaciones en los últimos 2 años. La gente a su alrededor se rió de su energía contagiosa. Lucas siempre había sido el niño mimado de la familia, el tipo que dominaba la sala como un político experimentado, haciendo que todos se sintieran especiales, como si fueran las personas más importantes del mundo. Si Dominique era el martillo corporativo, Lucas era el guante de seda. Pero entonces, al escuchar sus pensamientos, se me heló la sangre. Tarde o temprano, el lugar de Adrien será el mío. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Cuál sería exactamente su lugar? ¿Mi lugar como esposo de Selena? ¿Mi lugar en el negocio familiar? ¿O se refería a algo aún más siniestro, como un lugar reservado para mí a 2 metros bajo tierra? La sonrisa de Lucas no se desvaneció. Siguió riendo y charlando con los demás invitados, interpretando a la perfección al encantador hermano menor. Pero saber lo que realmente pasaba por su cabeza hacía que cada gesto aparentemente amistoso pareciera una amenaza disfrazada de amabilidad. Empezaba a comprender que esta recepción de boda no era más que una actuación. Todos interpretaban sus papeles en una obra elaborada, y yo era el único sin guión. La velada siguió todas las convenciones de una boda suntuosa. La cena se sirvió en platos que probablemente costaron más que la cuota mensual de mi coche, con platos que ni siquiera podía pronunciar. La banda tocó clásicos mientras las parejas bailaban en la pista, como si hubieran salido de una película romántica. Pero lo que realmente me impactó fue lo extraño de la situación. Estaba rodeado de personas que parecían tener un papel que desempeñar, pero su verdad, oculta en los pensamientos que solo yo podía oír, pintaba un panorama muy diferente. Todo parecía perfecto, digno de portada de revista, absolutamente impecable, salvo por la música que percibía en mi mente. Durante la cena, me senté en la mesa principal, entre Selena y su madre, Evelyn. Selena mantuvo su mano sobre mi brazo durante toda la cena, la viva imagen de una novia radiante. De vez en cuando se acercaba para susurrarme palabras dulces al oído, diciéndome lo maravilloso que era todo y lo feliz que estaba. Pero su mente estaba en otra dirección. Sé útil, Adrien. No me avergüences esta noche. Útil. Era la palabra que resonaba en su cabeza. No, amada, querida, ni nada de lo que se esperaría de una novia. No, yo era útil, como si fuera una herramienta elegida para realizar una tarea específica. Con cada palabra que susurraba, sentía como si me clasificaran como un objeto que debía cumplir su propósito. Cuando llegó la hora de los brindis, sabía que todos esperaban que dijera algo significativo. La banda guardó silencio. La multitud centró su atención en la mesa principal, esperando el discurso del novio. Me puse de pie, copa de champán en mano, y sentí que estaba a punto de lanzarme de cabeza, sin red de seguridad. Amigos, familia, comencé con una voz más firme de lo que realmente sentía. Miré a mi alrededor, al mar de rostros. Personas que probablemente se preguntaban como yo. Adrien Matthews había logrado convencer a alguien tan increíble como Selena para que se casara conmigo. Risas educadas resonaron por la sala, y pude oír a la mitad asentir. Dicen que el matrimonio se trata de encontrar a tu media naranja, pero creo que lo más importante es encontrar a alguien que te haga querer ser una mejor versión de ti mismo. Alguien que te desafíe, te apoye, y a veces, tolere tu dudoso gusto cinematográfico. Más risas, esta vez más cálidas. Algunas sonrisas genuinas. Selena, ya me has hecho un mejor hombre, solo por creer que valía tu tiempo.
Prometo pasar el resto de nuestras vidas demostrando que tu fe en mí no fue infundada. Levanté mi copa y el público me imitó. Por los nuevos comienzos, por la familia y por las aventuras que están por venir. Los aplausos fueron sinceros, las sonrisas se sintieron reales. Y por un momento, casi olvidé los pensamientos de todos a mi alrededor. Casi. Cuando volví a sentarme, Selena me apretó la mano y se inclinó para besarme en la mejilla. Eso fue perfecto, susurró. Pero en su mente, genial. Puede hablar en público sin avergonzarse. Algo es algo, al menos. Sería muy interesante. Ya sabes qué decir de las noches de bodas, ¿verdad? Y entonces, la verdadera bomba. Todas esas tonterías románticas sobre pasión e intimidad, sobre empezar una nueva vida juntos en un apogeo marital. Sí, bueno, quien quiera que haya inventado eso claramente nunca se casó con alguien de la familia Parker. Juraría que me dio un vuelco el corazón. Todo esto era un juego para ella. Toda la ceremonia, los votos, las sonrisas, todo era una fachada. A medida que mi mente procesaba el impacto de esto, la noche de bodas empezó a convertirse en algo mucho más oscuro y sombrío de lo que había imaginado. Finalmente escapamos de la recepción alrededor de la medianoche, después de 17 horas de sonrisas falsas y besos al aire de gente que probablemente no recordaría mi nombre si les preguntaran. Estaba exhausto, un poco achispado por el champán, sinceramente, ansioso por estar finalmente a solas con mi nueva esposa. Por tener una conversación real, sin 300 pares de ojos observándonos. La finca Parker era una de esas antiguas mansiones, tan grandiosas e imponentes que parecían sacadas de una obra de época, enclavada en la campiña de Connecticut. Paredes cubiertas de hiedra, columnas imponentes y suficientes habitaciones para albergar a un ejército. Y probablemente suficientes pasadizos secretos para intimidar a cualquier fantasma. Selena me guió por la entrada principal como si fuera la dueña del lugar, lo cual, técnicamente, probablemente sí. Mientras tanto, intenté no parecer una turista perdida en una visita guiada. Subimos la gran escalera y ya a punto de aflojarme la corbata, pregunté: ¿cuál es nuestra habitación? Selena me miró con una sonrisa extraña, entre divertida y desdeñosa. La suite azul, el pasillo. Pero alguien se detuvo en el rellano, y por un segundo, pensé que iba a decir algo genuino, algo honesto. No te pases. Pero antes de que pudiera preguntar qué demonios quería decir con eso, la puerta principal se abrió de nuevo. Y de repente, Dominique entró, todavía con su smoking de boda, como si fuera a otro evento en lugar de volver a casa de la recepción de su hermana. No estaba solo. Detrás de Dominique estaban Gerald Parker, el padre de Selena, y un tipo con un traje caro que claramente preferiría estar en cualquier otro lugar del planeta. «Ah, qué momento tan oportuno», exclamó Dominique, sin molestarse en mostrarse cortés. «Adrien, tenemos que hablar de unos contratos antes de que se haga demasiado tarde». Parpadeé. «Contratos esta noche». «Los negocios no se limitan al sentimentalismo», dijo Gerald, con ese tono de fría autoridad característico de los ancianos adinerados que saben imponer su presencia. Ya se dirigía a lo que supuse era su oficina, sin importarle si lo seguíamos. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En mi vida anterior, y sí, empiezo a pensar que mi vida antes de esta lectura de mentes era completamente diferente. En este punto me habría vuelto completamente loca. ¿Qué es esto? Mi noche de bodas. Estaba tratando de averiguar en qué clase de matrimonio me había metido, y estos tipos estaban preocupados por los contratos y los negocios. Me habría ido hecha una furia, probablemente habría dicho algo sobre respeto y límites, y al final, habría hecho el ridículo. Pero esta vez era diferente. Esta vez, tenía un asiento en primera fila para escuchar los verdaderos pensamientos de todos a mi alrededor. ¿Y qué estaba escuchando? Mucho más valioso que cualquier orgullo herido que pudiera albergar. Claro, respondí, ajustándome la corbata en lugar de aflojármela más. Muéstrame el camino. Selena arqueó las cejas, como si acabara de anunciar que me apuntaba a un espectáculo de circo. Capté sus pensamientos con claridad. ¿Tiene miedo de mí o es lo suficientemente inteligente como para no presionarme? Inteligente, definitivamente iba a decir inteligente. La oficina era lo que se esperaría de una familia con más dinero que muchos países pequeños. Paneles de madera oscura, libros encuadernados en cuero que parecían no haber sido abiertos nunca, y un escritorio tan grande que podría confundirse con uno de mis primeros apartamentos. Gerald estaba sentado detrás como un rey en su trono, mientras que Dominique ocupaba una de las sillas de enfrente. El hombre del traje, del que empezaba a sospechar que era una especie de abogado, estaba cerca con un maletín que probablemente contenía mi futuro financiero. Me senté en la silla que quedaba y esperé. En situaciones como esta,
Quien habla primero suele perder, y tuve la clara impresión de que toda esta reunión era una especie de prueba. Adrien, empezó Gerald, con los dedos entrelazados y la mirada penetrante. Ahora que oficialmente formas parte de la familia Parker, hay ciertos acuerdos que deben formalizarse. El abogado abrió su maletín y sacó un fajo de papeles tan grueso que podría ahogar a un caballo. Documentación postnupcial estándar, dijo, con un tono monótono que sugería que ya había bailado esa danza antes. Límites financieros, intereses comerciales, protocolos de herencia. Asentí, como si todo fuera perfectamente normal. Aunque en el fondo mi cerebro gritaba que nada de esto debería estar sucediendo medianoche en mi noche de bodas, lo que estaba captando en términos de pensamientos era mucho más interesante que cualquier tontería legal que estaban a punto de arrojarme. Los pensamientos de Gerald eran clarísimos. Veamos cómo maneja la presión. El último falló inmediatamente. ¿El último qué? Otro idiota que intentó infiltrarse en la familia. No pude evitar preguntarme cuántos últimos habían fallado. Dominique estaba pensando algo similar. Si es inteligente, aceptará lo que le ofrecemos y se guardará el secreto. Si es tonto, bueno, ya hemos lidiado con gente tonta, las amenazas no eran sutiles. Básicamente me decían que podía seguir sus reglas o me atropellarían, y apostaban a que me rendiría como una silla de jardín barata. Escuché toda su presentación. Algo sobre una asignación modesta, acceso limitado a los recursos familiares y suficientes restricciones legales para asegurarme de no causar ningún daño real si las cosas salían mal. Cosas comunes de las familias ricas, diseñado para proteger sus activos de familiares egoístas. Pero mientras tanto, me quedé allí sentado, escuchándolo todo, analizándolo todo. Ahora tenía lo que necesitaba, la ventaja. No se trataba solo de casarme con Selena. Se trataba de comprender el entramado de la familia Parker, sus juegos y sus reglas. Cuando terminaron, me quedé allí sentado un momento, dejando que el silencio se alargara. Los tres me observaban con atención, esperando a ver cómo reaccionaba. Parece razonable, dije finalmente, y casi pude sentir su alivio colectivo. Pero tengo curiosidad. Así se manejan todos los asuntos familiares. Reuniones en plena noche, en la oficina. Gerald sonrió al oír eso. La primera expresión sincera que le vi en toda la noche. En su cabeza, hoy, al menos este no está llorando ni amenazando con llamar a un abogado. Quizás logre salir adelante después de todo. Bienvenido a la familia, Adrien, dijo Dominique. Y por primera vez, su apretón de manos se sintió menos como una amenaza y más como un reconocimiento. Cuando por fin volví arriba, Selena ya estaba en la cama, leyendo una revista de diseño de interiores. Levantó la vista cuando entré, con una expresión indescifrable. ¿Cómo estuvo?, preguntó ella. Educativo, dije, dirigiéndome al sofá cerca de la ventana. Me vio tomar una almohada y una manta del sillón. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con un toque de confusión. Pensé que me quedaría en el sofá esta noche. Un día largo, ¿sabes?, respondí. Su respuesta mental fue inmediata. ¿Estás siendo considerado o me tiene miedo? Ninguna de las dos, la verdad. Estaba siendo estratégico. Este matrimonio era claramente un acuerdo comercial disfrazado de encaje blanco y pastel de bodas. Y cuanto antes lo aceptara, antes podría descubrir cómo jugar para ganar. Genial, dije, acomodándome en el sofá. Buenas noches, Selena. Buenas noches, Adrien. Mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando su respiración tranquila, me di cuenta de algo importante. Todos en esta familia jugaban a largo plazo, pensando 3 movimientos por adelantado mientras fingían que les importaban cosas como el amor y la lealtad familiar. Bueno, ¿adivinen qué? 2 podían jugar a ese juego. Y esta vez, yo tenía una ventaja que ni siquiera sabían que existía. Si alguna vez te has preguntado cómo es ser un pez dorado arrojado a un tanque de tiburones, déjame que te lo explique. Así fue básicamente mi primer mes como Parker. Solo que los tiburones llevaban trajes de diseñador y el agua estaba hecha de dinero líquido. Pero lo bueno de ser un pez dorado con superpoderes para leer la mente es que puedes escuchar exactamente lo que los tiburones están planeando antes de morder. Me dediqué a aprender sobre el Imperio Parker como si me fuera la vida en ello, lo cual, siendo sinceros, probablemente dependía. Todas las mañanas, a las 7 en punto, llegaba a casa de la familia para desayunar en el comedor formal. El café estaba tan fuerte que despertaba a los muertos, y tenía un blog de notas donde fingía tomar notas. En realidad, solo garabateaba mientras escuchaba la telenovela Máscara de la Costa Este en directo. Olvídense de discutir planes para el fin de semana o quejarse del clima. Los Parker discutían fusiones y adquisiciones mientras se repartían mermelada casera,
Debatían sobre adquisiciones hostiles entre bocados de huevos orgánicos de gallinas camperas y tramaban guerras corporativas por unas tostadas que probablemente costaban más por rebanada que el almuerzo de la mayoría de la gente. Selena estuvo allí, como siempre, impecablemente arreglada, hasta las 7 de la mañana, ofreciendo perspectivas que dejaban claro que no solo había heredado los pómulos de su padre. Dominique dominaba la mayoría de las conversaciones con una presencia imponente, haciendo que los ejecutivos juniors se sintieran insignificantes. Mientras tanto, Lucas desempeñaba el papel de diplomático encantador, suavizando las asperezas de Dominique con chistes y cumplidos estratégicos. Y luego estaba yo, el novato, sentado a la cabecera de la mesa como una especie de mascota corporativa, asintiendo y tratando de no parecer completamente perdido cuando comenzaron a usar términos como compras apalancadas y propuestas de valor sinérgicas. Pero ahí fue donde mi nuevo superpoder me vino bien. Mientras todos los demás se concentraban en parecer importantes e inteligentes, yo les contaba la historia de Rayal directamente de la cabeza. A primera vista, todo parecía estar compuesto de gráficos y diagramas altamente profesionales, acompañados de presentaciones de PowerPoint que harían llorar de alegría a un consultor de McKinsey. Gerald revisó las cifras con una precisión tan seca que podría curar el insomnio, mientras todos asentían y ponían caras serias. La filial 1 estaba superando las expectativas, gracias a algunos nuevos contratos en el mercado extranjero. La filial 2 se mantuvo estable. Nada espectacular, pero tampoco nada preocupante. Y entonces llegaron a la filial 3, y de repente la sala quedó tan silenciosa como una funeraria. La filial 3 sigue teniendo un rendimiento inferior al esperado, dijo Gerald, con la voz cargada de emoción, como si fuera una declaración de impuestos. Los ingresos han bajado un 18% con respecto al trimestre pasado. La rotación de personal está en su punto más alto, y las encuestas de satisfacción del cliente son, bueno, digamos que no son muy buenas. Dominique se recostó en su silla, con una expresión que sugería que preferiría hablar de cualquier otra cosa. Quizás sea hora de reducir las pérdidas. Algunas inversiones simplemente no dan resultado. Fue entonces cuando escuché la verdadera conversación que se desarrollaba en su cabeza. Esta división ha sido un pozo sin fondo durante 3 años. Todos saben que eres un peso muerto, pero nadie quiere ser quien apriete el gatillo. Lucas estuvo de acuerdo con la evaluación de su hermano, pero su comentario mental fue mucho más interesante. Si cerramos, significará la pérdida de 200 empleos y mucha mala prensa. Pero si seguimos invirtiendo dinero, solo estaremos retrasando. Inevitable. Incluso Selena estaba escribiendo el obituario en su cabeza. El proyecto favorito de papá finalmente está llegando a su fin. Ya era hora. Quizás ahora podamos centrarnos en las divisiones que realmente generan ingresos. Pero mientras estaba allí, escuchándolos enterrar mentalmente a la subsidiaria 3, algo hizo clic en mi cabeza. Verán, mientras todos los demás se centraban en el panorama general, los contratos prestigiosos y los clientes de alto perfil, yo estaba investigando los detalles más pequeños. Y la subsidiaria 3 no estaba muerta. Simplemente dormía. Los problemas no residían en el modelo de negocio. Estaban en la ejecución. La gerencia la trataba como a la hijastra pelirroja del Imperio Parker, privándola de recursos mientras esperaban que compitiera con divisiones que recibían toda la atención e inversión. Era como esperar que un caballo de carreras ganara el Derby de Kentucky mientras lo alimentaban con sobras. Pero el potencial estaba ahí. Pasé horas analizando sus listas de clientes, sus ofertas de servicios, su posicionamiento en el mercado. Estaban en un nicho al que nadie más prestaba atención. Empresas medianas que son demasiado grandes para los consultores familiares, pero demasiado pequeñas para que las grandes empresas se preocupen por ellas. Fue como encontrar un billete de $20 que todos habían olvidado porque estaba arrugado en una esquina. ¿Y si probamos un enfoque diferente?, pregunté, y de repente todas las cabezas en la sala se volvieron hacia mí como si acabara de anunciar mi candidatura a la presidencia. Gerald arqueó una ceja. ¿Tienes alguna idea sobre la subsidiaria 3, Adrien? Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. En mi vida anterior, probablemente habría tartamudeado, habría inventado alguna idea a medias y habría retrocedido ante las miradas escépticas. Pero, al saber lo que todos pensaban realmente, tenía una confianza completamente diferente. Estoy mirando sus cifras, dije con voz firme. El problema no es que no haya mercado para lo que ofrecen. El problema es que intentan competir en el mercado equivocado. La respuesta mental de Dominique fue inmediata. Genial. El novato se cree un genio. Esto será divertido. Pero los pensamientos de Gerald eran más curiosos. Veamos qué tiene. En el peor de los casos, quedará en ridículo y seguiremos adelante. Saqué la carpeta que llevaba la semana pasada, llena de investigaciones que había hecho durante mis sesiones de estudio nocturnas.
Se estaban posicionando como una consultora boutique, intentando competir con empresas con 10 veces más recursos. Pero, ¿y si los reposicionáramos como especialistas, centrándonos en las empresas medianas que están ignorados por las grandes empresas? Los presenté en mi análisis, mostrando cómo la subsidiaria 3 podía centrarse en empresas con ingresos de entre 10 y 50 millones de dólares, empresas demasiado sofisticadas para soluciones genéricas, pero demasiado pequeñas para interesar a las grandes consultoras. Era un nicho ideal que nadie dominaba realmente. Y con el marketing adecuado y una contratación estratégica, podrían dominar este nicho en 2 años. Mientras hablaba, podía oír cómo cambiaban las reacciones mentales. Al terminar mi presentación, la sala quedó en silencio durante un largo rato. Entonces, Gerald habló. En realidad, no es terrible, dijo. Y escuché lo que realmente pensaba: el niño podría tener cerebro. Interesante. Dominique todavía se mostraba escéptico, pero incluso su comentario mental era reticente. No es la peor idea que he oído. Incluso podría funcionar si se ejecuta correctamente. Y Lucas, tus pensamientos me hicieron querer observar mi próximo movimiento aún más cuidadosamente. ¡Qué jugada inteligente! Se hace útil al aceptar un proyecto que nadie más quiere. Inteligente. Dame 6 meses, dije, mirando directamente a Gerald. Déjame involucrarme activamente en la subsidiaria 3. Si no logro cambiar las cosas, puedes cerrarla y yo asumiré la culpa. La reacción mental de Selena fue inmediata. ¿Está loco? ¿Se está presentando como voluntario para una misión suicida? Pero Gerald ya estaba poco a poco aceptando. 6 meses, dijo. Pero serás responsable de los resultados, no del esfuerzo. Entendido, dije. Cuando la reunión terminó y todos salieron del comedor, capté un pensamiento más de Evelyn, que había estado sentada en silencio durante toda la discusión. Quizás este no sea inútil después de todo. Grandes elogios de la matriarca de la familia Parker. Esa tarde, empaqué mis cosas y me dirigí a las oficinas de la subsidiaria 3 al otro lado de la ciudad. Era hora de ver si podía convertir mi oportunidad de oro en oro de verdad. Una semana después, tuve mi primera impresión de cómo la familia Parker manejaba sus negocios. Y déjenme decirles, fue como ver a un grupo de abogados jugando al póker con el alma de otra persona. Debería haberlo previsto. Sinceramente, nada en esta familia se hacía sin papeleo. Y, al parecer, eso incluía asegurarse de que el miembro más nuevo supiera exactamente cuál era su posición en la jerarquía. La citación llegó a través de la asistente personal de Evelyn, una mujer llamada Margaret que parecía capaz de dar un golpe militar antes de comer y aún tener tiempo de ordenar los documentos alfabéticamente. Se presentó en mi oficina temporal en la subsidiaria 3 con el calor de un viento ártico, con un sobre que prácticamente gritaba: documentos legales a 15 metros de distancia. La señora Parker solicita su presencia en la sala de conferencias principal a las 2, anunció Margaret, con una voz cargada de autoridad que sugería que no era realmente una solicitud. Por favor, traiga a su abogado. ¿Mi abogado? No tenía abogado. Rayos. Lo más parecido a una representación legal que tuve fue el tipo que me ayudó a refinanciar el préstamo de mi auto hace 2 años. Y estaba bastante seguro de que su especialidad eran las cuotas mensuales más asequibles que las arriesgadas negociaciones de contratos familiares. Allí estaré, dije, intentando sonar como si fuera completamente normal, y definitivamente tenía un abogado en marcación rápida. Margaret me miró con una expresión que sugería que sabía exactamente lo jodido que estaba. Asintió brevemente y desapareció como una especie de ninja corporativo. 2 horas más tarde, me encontré sentado en la sala de conferencias de la familia Parker, que parecía haber sido diseñada por alguien que pensaba que la intimidación era un estilo de diseño de interiores. La mesa parecía inmensa, casi diseñada para resolver discusiones sobre imperios. A mi alrededor, había sillas tan lujosas que parecían haber sido adquiridas con el trabajo de toda una vida. Los ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían una magnífica vista de los inmaculados jardines de la finca, mientras que los cuadros de los antepasados Parker, con sus miradas fijas e imponentes, parecían observar cada uno de mis movimientos, como esperando a que yo fuera el siguiente en fallar. Evelyn presidía la mesa, su impecable postura irradiaba una fuerza propia de una reunión de alta sociedad. A su lado, un hombre de traje prácticamente anunció: soy un abogado de primera, acompañado de otros refuerzos legales, probablemente tan sofisticados como intimidantes. Gerald también estaba allí, con expresión calculada y distante, mientras Dominique lo observaba todo. Su frustrado intento de no sonreír delataba un silencioso placer al verme en una situación incómoda. Marisa permanecía a un lado, como si estuviera viendo un partido de tenis, dispuesta a disfrutar de cómo se desarrollaba mi desventaja. Adrien, empezó Evelyn,
con esa formalidad que solo los más ricos saben usar antes de tenderte una trampa que parece una oferta, pero en realidad es una exigencia. Ahora que has tenido tiempo de integrarte en la familia, creemos que es apropiado formalizar ciertos acuerdos. El abogado, que se presentó como Pemberton, un nombre que sonaba más caro que los trajes que vestía, deslizó un documento grueso sobre la mesa, más voluminoso que cualquier contrato que hubiera visto. Era un acuerdo postnupcial, un auténtico escudo legal para proteger los bienes de la familia Parker, con la calculada generosidad de quien ofrece lo mínimo indispensable para que nadie se sienta perjudicado, pero que, en la práctica, está diseñado para mantener las cosas como siempre. Pemberton explicó con ese tono apagado, típico de quien ha leído contratos toda la vida, que se trataba de simples disposiciones estándar, medidas de protección, acordes con las costumbres de familias tan poderosas como los Parker. Mientras hablaba, tomé el documento y lo hojeé con atención. Intenté fingir que entendía casi todo, pero la verdad era que sabía que no necesitaba entender cada detalle. Con mis nuevos superpoderes de lectura de mentes, comprendí que la esencia residía en los pensamientos que otros no decían. Evelyn no lo ocultó ni un ápice. El mensaje era claro, una generosa asignación y propiedades para mí tras la disolución de matrimonio. Justo, para alguien que no había aportado nada hasta entonces. Dominique, con su ojo crítico, estaba de acuerdo. Para él, era más que razonable. La asignación era superior a lo que yo ganaba antes, y la cláusula de propiedad garantizaba que nunca tendría acceso al verdadero patrimonio de la familia. Pero fue Marisa quien realmente me hizo sentir que este no era un acuerdo legítimo. Una vez que lo tenga atado, Selena se librará de él, como hizo con todos los demás, pensó, con la frialdad de quien ha visto esta película demasiadas veces. La palabra otros resonó en mi cabeza. ¿Cuántos han estado en mi misma situación? ¿Cuántos han firmado contratos, fingiendo aceptar un trato justo, mientras todo estaba preparado para su fracaso? La verdad, entonces, se me reveló, un simple juego de apariencias, donde la victoria estaba garantizada para ellos y la derrota, cuestión de tiempo para mí. Aprendemos de la experiencia, resonó en mi mente la voz de Gerald. Para él, se trataba de evitar complicaciones futuras. Quienes me precedieron eran los peones, ahora me tocaba a mí entrar en el tablero. Y pronto entendería las reglas. Seguí leyendo, absorbiendo cada detalle. La asignación era mayor que cualquier otra que hubiera ganado jamás. El apartamento en la ciudad, la atención médica, las inversiones. Todo parecía ventajoso, pero el precio era mi alma. No tenía ninguna participación en el imperio, ningún poder real, ninguna posibilidad de influir en las decisiones que realmente importaban. Era un acuerdo de dependencia. Es muy generoso, dijo, dejando el documento a un lado. Pero me gustaría proponer algo diferente. La sala se sumió en un silencio tal que hasta el sonido de mi propia respiración me parecía ensordecedor. Podía percibir las reacciones mentales de todos. Sorpresa, confusión, y lo que parecía una diversión apenas disimulada por parte de Marisa. ¿En qué sentido es diferente?, preguntó Evelyn con voz cautelosa, intentando ocultar cualquier indicio de interés real. Me recosté en la silla, intentando recuperar la confianza que me faltaba. La asignación y la propiedad son generosas, sí, pero son como esposas de oro, dije, sin apartar la mirada de ella. En cambio, propongo un acuerdo basado en el rendimiento. La tensión en la sala aumentó, y en silencio, todos esperaron a que yo explicara. Pemberton arqueó las cejas, como si hubiera sugerido que todos empezáramos a bailar como forma de actuación. Pero aún así, no lo dudé. Dame el 10% de la subsidiaria 3, dije, y sentí la reacción inmediata de todos los presentes, una presión creciente que hacía que el ambiente fuera casi palpable. Pero no me detuve ahí. Solo si logro que sea rentable en 12 meses. Si lo logro, obtengo el capital. Si fracaso, no recibo nada. Ni subsidio, ni propiedad, ni red de seguridad. Se instaló un silencio casi surrealista. Podía oír los pensamientos rebotando por la habitación, un torbellino mental que me daba más información que cualquier argumento verbal. La mente de Evelyn estaba inundada de desdén. Tonto arrogante, pensó perfecto. Te enterrarás y ni siquiera tendremos que pagarlo. Gerald, por su parte, fue más pragmático al analizar la propuesta, una apuesta interesante. O triunfa y resulta útil, o fracasa y se elimina como problema potencial. Pero el pensamiento de Dominique fue el más revelador. Sabía que la subsidiaria 3 se consideraba una causa perdida. ¿Quiere atar su futuro a la única división que todos esperan que fracase? ¿O es más tonto de lo que pensaba, o sabe algo que nosotros desconocemos? Marisa, como siempre, parecía ansiosa por ver la destrucción de otras personas, sí,
se ofrece a destruirse. Esto es incluso mejor de lo que esperaba. Evelyn finalmente rompió el silencio. Menuda propuesta, dijo lentamente, con una sonrisa que no ocultaba el placer de ver a alguien lanzarse a un pozo sin fondo. Básicamente, estás apostando todo tu futuro a una división empresarial en crisis. Lo soy, respondí sin dudarlo. Pero también estoy apostando por mí mismo. Lo cual, siendo sincero, es más de lo que este contrato puede ofrecer. Fue Gerald quien habló a continuación, con un tono frío y directo. ¿Y si quiebras? Si la subsidiaria 3 sigue perdiendo dinero y nos vemos obligados a cerrarla, te quedarás sin nada y no tendrás que volver a vernos. Lo dije, con firme sin miedo. Ruptura total. Sin pensión alimenticia, sin complicaciones. Todos en la mesa estaban a la vista de todos. Desde su perspectiva, esta era una solución beneficiosa para todos. O bien podía salvar de alguna manera una división que llevaba 3 años en ruinas. Una misión imposible, como todos creían, o bien podía retirarme del juego sin que les costara nada. Para la familia Parker, no había ningún riesgo. Solo una apuesta a corto plazo. Evelyn miró a Gerald, quien miró a Dominique, quien se encogió de hombros, como quien ve a alguien ofrecerse voluntario para saltar de un precipicio. 12 meses, dijo Evelyn finalmente. Pero necesitaremos métricas de rendimiento muy específicas. La rentabilidad no es suficiente. Estamos hablando de crecimiento sostenido de los ingresos, retención de clientes y expansión del mercado. Estoy de acuerdo, respondí sin dudarlo. Estaba listo para esto. Dominique añadió entonces, con una sonrisa casi sarcástica, el fracaso debe ser total. Sin crédito parcial, sin ganancias casi totales, sin excusas. Entendido, dijo, manteniendo la calma. Pemberton, que parecía estar viendo a un hombre firmar su sentencia de muerte, comenzó a escribir en su blog, con una incomodidad inconfundible. Esto es muy irregular, murmuró. La vida es irregular, respondí con una sonrisa. Eso es lo que la hace interesante. Cuando terminó la reunión y todos se fueron, pude captar un último pensamiento de Evelyn, casi como un susurro en el fondo de mi mente. 12 meses para demostrar que ya no decepciona. Al menos así, cuando fracase, será espectacular. Ella no lo sabía, pero no planeaba fracasar. Planeaba cambiar las tornas por completo, y tenía la ventaja de saber exactamente qué esperaban de mí. Lo que significaba que podía hacer justo lo contrario y pillarlos desprevenidos. Que comience el juego, familia Parker. El juego comienza. En mi primer día en la subsidiaria 3, el ambiente me recibió como un lugar olvidado por el tiempo, un relicario de fracasos pasados y promesas incumplidas. El olor era inconfundible, una mezcla de café rancio y sueños rotos, con ese amargo toque de decadencia. Fue como entrar en un museo de cómo no dirigir un negocio. Las luces fluorescentes parpadeaban con una intensidad casi agonizante, como si lucharan por no apagarse del todo. La alfombra, ya descolorida y desgastada, daba la impresión de que, en el fondo, existía una empresa perdida en el tiempo. Y la mitad de los cubículos estaban vacíos, como si un apocalipsis en la oficina se hubiera llevado a los mejores y más brillantes. Los pocos supervivientes parecían simplemente pasar el rato, como si actualizaran mentalmente sus currículums mientras seguían cumpliendo con sus tareas. Sabía que estaba lidiando con un esqueleto. Pero quizás, en el fondo, eso era lo que lo hacía aún más interesante. Estaba allí para traer de vuelta algo que todos creían muerto. Convocar la reunión fue una decisión audaz. A las 10 de la mañana, los 12 empleados restantes se agolparon en la sala de conferencias, que olía a ambición derrotada y a un toque de ambientador barato. Los miré, un grupo de supervivientes. Era como observar un grupo de apoyo para personas que ya habían perdido la esperanza en la vida, pero que seguían atrapadas en el ciclo inmutable del trabajo. Bueno, todos, comencé, de pie al frente del salón, intentando mantenerme firme pero con un toque de humor que no era forzado. Sé que las cosas están difíciles por aquí. Sé que la moral está por los suelos. El presupuesto es más ajustado que un vestido Kardashian. Y, sinceramente, la mitad de ustedes probablemente se estén preguntando si estoy aquí para poner el último clavo en el ataúd. Se oyeron algunas risas nerviosas, pero el resto de la sala permaneció en silencio, con la mirada vacía de alguien que ya ha visto esto, probablemente con despidos y cajas de cartón como telón de fondo. Pero la cuestión es esta: no estoy aquí para castigar a nadie. No estoy aquí para señalar ni culpar a nadie por el aspecto de este lugar, una escena de desastre en cámara lenta. Estoy aquí para construir algo nuevo. Eso les llamó la atención. Casi podía oír cómo les daba vueltas la cabeza mientras intentaban averiguar si hablaba en serio o si era solo otro ejecutivo de traje diciendo tonterías.
Pero luego continué. Sin dudarlo, y voy a ser brutalmente sincero con ustedes, porque es la única manera de que funcione. Empezamos desde cero. No, peor que cero. Empezamos desde un hoyo que se ha ido cavando cada vez más profundo durante los últimos 3 años. Y la única salida es trabajar duro. Demostrarles a todos los que nos descartaron que estaban equivocados. Hice una pausa, observando los rostros en la sala, dejando poco a poco de lado la resignación y dando paso a lo que podría ser curiosidad, tal vez incluso esperanza. No puedo prometer estabilidad laboral, porque, francamente, si no revertimos esto los próximos 12 meses, no habrá trabajo. Pero sí puedo prometer una cosa: si están dispuestos a trabajar, si están dispuestos a arriesgarse, a probar cosas nuevas e incluso a fracasar varias veces antes de que salga bien, construiremos algo aquí que nadie espera. La sala se animó y empezaron a surgir preguntas. ¿Cuál es el plan? ¿Qué recursos tenemos? ¿Cómo vamos a revertir esto? Pasé las 2 horas siguientes explicando mi visión para reposicionar la firma. Vamos a dejar de intentar ser una versión barata de las grandes consultoras y convertirnos en los expertos de referencia para las empresas medianas. Nos centraremos en empresas demasiado grandes para consultoras familiares, pero demasiado pequeñas para que McKinsey se interese por ellas. Empresas con ingresos de entre 10 y 50 millones de dólares que necesitan experiencia real, pero no pueden permitirse los precios premium de las grandes marcas. Pude ver cómo empezaba a surgir un verdadero interés. Estas personas, tan desilusionadas por sus últimos años, ansiaban una estrategia real, un plan que los sacara del atolladero. Era como darle agua a alguien perdido en el desierto. En las semanas siguientes, traje refuerzos. Noah Chon, un analista de datos con el que había trabajado en mi anterior trabajo, el tipo de persona que hacía que las hojas de cálculo brillaran y veía patrones donde nadie más los veía. Isa Patel, un genio del marketing que había sido desperdiciado en una empresa mediana, pero cuyas ideas de estrategia digital podían hacer viral incluso a un monje. Y Tomás Rodríguez, un experto en relaciones con el cliente que tenía el poder de hacer que cualquiera se sintiera la persona más importante del mundo, incluso el cuadro en la pared. Empezamos con algo pequeño, muy pequeño. A ver si conseguimos un nuevo cliente este mes. Pero reconstruir algo que se ha ido desmoronando con el tiempo requiere paciencia, persistencia y una buena dosis de fe. Cada éxito, por pequeño que fuera, se convertía en una victoria. Cada pequeño paso adelante era una prueba de que, tal vez, este plan alocado sí podía funcionar. El primer mes fue una prueba de resistencia. Trabajamos 12 horas al día, viviendo de café y comida para llevar, mientras intentábamos arreglar sistemas que solo se mantenían unidos con cinta adhesiva y muchas ilusiones. Estaba usando todos los favores posibles que había acumulado en mi carrera anterior. Me presentaba a empresas que ni siquiera nos conocían, intentando convencer a la gente de que una consultoría especializada en soporte vital podía resolver sus problemas. Y entonces empezó a ocurrir algo extraño. Los resultados empezaron a aparecer. Al principio, eran pequeños: un proyecto de fidelización de clientes por aquí, un contrato de optimización de procesos por allá, pero eran resultados reales y medibles que se reflejaban en las cifras. El ambiente en la oficina pasó de casi un funeral a algo parecido al optimismo. Ahí fue cuando empezó el sabotaje. Al principio, eran cosas pequeñas, rosas misteriosas que aparecían en mi escritorio, sin una nota, como una especie de inquietante admirador secreto. Podía oír los pensamientos susurrando en el fondo, fragmentos sobre prepararme para un escándalo y dejar que la prensa devorara cada centímetro de mi vida. Alguien definitivamente intentaba derribarme, pero con sutileza. Hasta que ocurrió un incidente, y entonces nada fue sutil. Llegué un lunes por la mañana y encontré nuestra sala de archivos completamente inundada. No solo húmeda, sino empapada, con agua aún goteando del techo, mientras que los gabinetes parecían haber pasado por un huracán. La versión oficial era que había una falla en el sistema de rociadores. Pero capté claramente el pensamiento de Marisa cuando pasó a ver cómo gestionábamos la situación. Intente guardar esto ahora. Su mente prácticamente cantaba de satisfacción. Lo que ella no sabía era que yo había aprendido de la experiencia de la familia Parker. Siempre tenga copias de seguridad. Cada documento importante, cada archivo de cliente, cada dato relevante se almacenó digitalmente en 3 ubicaciones diferentes, incluyendo un servidor externo lo suficientemente robusto como para sobrevivir a un apocalipsis nuclear. Para el viernes, estábamos de nuevo plenamente operativos. Y nuestra rapidez de respuesta a la crisis incluso impresionó a algunos clientes potenciales que se enteraron de la inundación. Nada demuestra mejor la fiabilidad de un socio comercial que recuperarse de un desastre sin perder el ritmo. Cuando Marisa apareció esa tarde, esperando encontrarnos empacando cajas y actualizando nuestros perfiles de LinkedIn,
Su expresión valió cada hora de sueño que había perdido esa semana. Le sonreí desde detrás de mi escritorio, rodeado del bullicio de una oficina a pleno rendimiento, y vi cómo sus pensamientos se convertían en pánico. ¿Cómo es esto posible? Su mente gritó. Todo debería haber sido destruido. Gracias por pasar, Marissa, dije alegremente. Siempre es un placer ver a la familia interesarse por el negocio. Se fue sin decir palabra, pero pude oír cómo daba vueltas en su mente, intentando comprender dónde se había equivocado en su intento de sabotaje. Esa noche, mientras cerraba mi oficina y me dirigía a casa, me di cuenta de algo importante. La familia Parker había pasado tanto tiempo a la defensiva, protegiendo lo que tenía, que habían olvidado cómo atacar. Estaban acostumbrados a personas que podían ser intimidadas, compradas o simplemente desgastadas por la rutina. Pero no estaban preparados para alguien que se defendiera. Y mucho menos, para alguien que pudiera escuchar sus planes incluso antes de ser ejecutados. El baile benéfico anual de la familia Parker era el tipo de evento que haría que la gala del Met pareciera una venta de pasteles de iglesia. Hablamos de 500 de las personas más ricas y poderosas de la costa este, todas reunidas en el salón del Hotel Plaza, con diamantes suficientes para deslumbrar a un satélite y gastando más en artículos de subasta de lo que la mayoría de la gente ganaría en un año. Era un consumo ostentoso disfrazado de filantropía, y todos actuaban como si estuvieran haciendo una audición para papeles en estilos de vida de los ricos. Llevaba semanas preocupado por esto. No porque no pudiera con una fiesta elegante. Después de 6 meses lidiando con la dinámica familiar de los Parker, probablemente podría con una cena con asesinos en serie. Pero lo que me preocupaba era que eventos como este eran el caldo de cultivo perfecto para la guerra social que los Parker habían perfeccionado hasta convertirla en un arte. Tenía el presentimiento de que esta noche sería diferente. Selena lucía deslumbrante con un vestido azul oscuro que probablemente valía más que un coche de lujo, moviéndose entre la multitud con la seguridad de quien fuera el dueño del lugar, que, técnicamente, era lo que representaba su familia. Estaba interpretando el papel de la esposa perfecta, comprensiva y encantadora, cogiendo mi brazo y charlando con matronas de la alta sociedad que podrían comprar países enteros si quisieran. Pero podía sentir la tensión en la mente de todos. Algo estaba a punto de suceder. Algo más grande que los chismes y las maniobras sociales habituales que dominaban este tipo de eventos. La velada empezó como de costumbre. El cóctel contó con los habituales, banqueros de inversión hablando del tamaño de los yates, magnates inmobiliarios hablando de sus últimas adquisiciones y políticos deambulando por la sala como si estuvieran en campaña. Yo estaba allí, cumpliendo con mi deber, comentando las tendencias del mercado y estrechando la mano de personas cuyo patrimonio neto tenía más ceros de los que cualquier matemático podría calcular. Gerald dirigía el bar, rodeado de líderes empresariales que lo observaban como si fuera un gurú financiero. Evelyn se movía por la sala con precisión quirúrgica, hablando con todos los que importaban y esquivando con elegancia a los que no. Dominique y Lucas formaron parejas con varios grupos, representando su típica rutina de policía bueno y policía malo con posibles socios comerciales. Estaba en medio de una conversación con un gerente de un fondo de cobertura sobre inversiones en el extranjero cuando capté una idea que me heló la sangre. Esta noche es la noche. Por fin les mostraré a todos cómo es realmente la familia Parker. La voz mental provenía de algún lugar entre la multitud, pero con toda la charla y los pensamientos dando vueltas, no pude identificar su origen. Lo que sí sabía, sin embargo, era que alguien se estaba preparando para algo grande, y definitivamente no iba a ser nada agradable. Me disculpé y comencé a caminar entre la multitud, intentando parecer despreocupado mientras intentaba captar más detalles. El problema con eventos como este es que todos están pensando en un montón de cosas a la vez. Precios de las acciones, movilidad social, quién está con quién. Encontrar una amenaza específica en medio era como buscar una aguja en un pajar, solo que el pajar estaba hecho de otras agujas. Entonces lo vi. Leo Costanos, un emprendedor tecnológico que llevaba años intentando entrar en el círculo íntimo de los Parker, estaba de pie cerca de las mesas de subasta, sosteniendo una tableta con una expresión que gritaba: «Estoy a punto de hacer algo realmente estúpido». Sus pensamientos eran claros, incluso aterradores. Es hora de mostrarles a todos la verdadera situación financiera de los Parker. A ver cuánto estarán dispuestos a donar cuando sepan a dónde va realmente su dinero. Empecé a acercarme a él, pero estaba al otro lado de la sala, con unas 200 personas entre nosotros. Leo jugueteaba con su tableta, conectándola a algo, probablemente al sistema inalámbrico del hotel o incluso al equipo de proyección del evento. Y entonces, como un rayo, la voz de Leo resonó por la sala, amplificada por los micrófonos que se suponía se usarían para el discurso benéfico. «Damas y caballeros, si me permiten su atención un momento.
La multitud se giró, probablemente esperando algún anuncio sorpresa o quizás un discurso improvisado sobre la causa de la noche. El rostro de Gerald estaba color ceniza, y pude oír sus pensamientos de pánico a 15 metros de distancia. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Cómo consiguió acceder a esto? Leo levantó la tableta con una sonrisa fría, digna de una película de terror. Creo que esto les resultará muy interesante a todos, sobre todo a quienes se preguntan a dónde va realmente la organización benéfica de la familia Parker. Esbozó una sonrisa satisfecha. Se estaban produciendo donaciones. La pantalla principal de proyección al frente del salón parpadeó, y de repente todos se encontraron observando lo que parecían ser documentos financieros confidenciales de Parker Industries, hojas de cálculo, transferencias bancarias, la constitución de empresas fantasma, documentos que jamás deberían ver la luz, y mucho menos proyectarse frente a 500 de las personas más poderosas e influyentes del país. Se desató el caos. La gente empezó a sacar sus teléfonos, a tomar fotos y a grabar vídeos. Evelyn parecía a punto de desmayarse. Dominique, con una mirada asesina, se abrió paso entre la multitud hacia Leo. Los reporteros de Sociedad, que previamente habían estado cubriendo el evento, centrándose en las últimas tendencias de lujo, enseguida se dieron cuenta de que estaban presenciando el mayor escándalo financiero del año. Pero aquí está la ventaja de leer la mente. Pude escuchar la verdadera historia detrás del caos. Finn Parker, hermano menor de Gerald y jefe de seguridad de la familia, ya estaba al teléfono, pensando a mil mientras intentaba rastrear la fuente de la información filtrada. Revisé el historial del dispositivo de Leo y los registros de carga, intentando entender cómo accedió a estos archivos. Lucas, siempre centrado en el control, pensaba en cómo minimizar el daño. ¿Cuánto de esto es real? ¿Cuánto podemos desacreditar? Necesitamos abogados, expertos en relaciones públicas y probablemente un pequeño ejército de intermediarios. Pero fue la voz mental de Marisa la que realmente me llamó la atención. En lugar de pánico, su mente transmitía algo que sonaba a satisfacción, mezclada con miedo. Perfecto. Que Leo cargue con la culpa mientras todos se centran en las finanzas. Para cuando descubran la verdadera causa, será demasiado tarde. La verdadera fuente. Leo no fue el cerebro. Fue el chivo expiatorio. Fin, probablemente empezando a comprender la complejidad de la situación, pensó. El dispositivo de Leo, pero la carga se originó desde... Espera. Esto vino de dentro de la red familiar. Pude ver el cambio en el rostro de Finn. Había hecho un descubrimiento crucial. La seguridad del hotel ya se acercaba a Leo, y casi podía sentir cómo se daba cuenta de que estaba a punto de convertirse en el chivo expiatorio de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Su sonrisa triunfal desapareció en cuestión de segundos, dando paso al terror absoluto. No lo decía en serio. Alguien me envió esos archivos, gritó mientras los guardias de seguridad los sujetaban de los brazos. Alguien de la familia. Puedo probarlo. Pero nadie escuchaba. La gente estaba demasiado ocupada cotilleando sobre las revelaciones financieras, y la familia Parker estaba demasiado ocupada intentando controlar la crisis como para preocuparse por las acusaciones de Leo. Finn revisó su teléfono nuevamente y capturé su descubrimiento en un pensamiento claro como el cristal, su vida rastreada al dispositivo personal de Marisa. Anoche, 23:47. Marisa palideció. Pude ver la sorpresa en su expresión cuando Finn le susurró algo al oído a Gerald. Y entonces, el cambio en el rostro de Gerald fue instantáneo. Pasó del pánico a la furia en un abrir y cerrar de ojos, como si hubiera pulsado un interruptor. Consíguelos a ambos, Leo y Marisa. Ahora los pensamientos de Gerald eran fríos, implacables. La seguridad actuó con precisión militar. Leo ya estaba detenido, y seguía defendiendo su inocencia ante cualquiera que quisiera escucharlo. Pero cuando la seguridad llegó hasta Marisa, ésta intentó correr. Fue rápida, pero no lo suficiente. Apenas logró avanzar unos 3 metros antes de que dos hombres corpulentos con trajes caros le bloquearan el paso. La multitud observó en silencio atónito cómo la hija menor de los Parker era escoltada fuera del baile benéfico de su familia, gritando que la habían incriminado y exigiendo que llamaran a su abogado. Fue Adrien. Me tendió una trampa, gritó Marisa mientras la arrastraban hacia la salida. Está planeando esto. Nos tendió una trampa a los dos. La acusación flotó en el aire durante unos 30 segundos, como un eco que se desvanecía entre los murmullos. Pero nadie la creyó. Todos tenían la mirada fija en los documentos financieros proyectados en la pantalla, ahora más relevantes que nunca. El escándalo se había vuelto aún más grave. La verdad, si existía, estaba sepultada bajo un manto de intriga y manipulación. Y para todos, lo único que importaba eran las cifras en la pantalla. ¿Por qué me creerían? Solo era el nuevo yerno,
el que se había casado con alguien de la familia y estaba intentando salvar una división empresarial en crisis. ¿Qué motivo podría tener para revelar los secretos de la familia? Al caer la noche y dispersarse la multitud, probablemente para pasar el resto de la noche cotilleando sobre lo que habían presenciado, me encontré solo con Evelyn cerca del bar. La pantalla de proyección finalmente se apagó. El personal del hotel estaba limpiando el caos, y la familia Parker se reagrupaba como generales tras una batalla particularmente brutal. Evelyn me miró con ojos que parecían ver a través de mi fingida inocencia. «Lo sabías», dijo en voz baja. No era una pregunta, sino una afirmación. «Lo sospechaba», continuó. «Lo admití, pero las pruebas siempre se aferran solas». Me observó un momento, con ojos calculadores, tratando de decidir qué hacer conmigo. Durante un largo momento pude escuchar cómo sus engranajes mentales giraban. Quizás esto sea peligroso en el sentido correcto, sabía lo que esto significaba. Un gran elogio de la matriarca Parker. Era el reconocimiento de que había jugado bien su juego. Al salir de la plaza y regresar a la finca, me di cuenta de algo importante. Esta noche no se había tratado solo de revelar secretos familiares o defenderme de amenazas. Había sido una prueba, una forma de ver cómo reaccionaría ante una crisis, cómo manejaría la presión cuando la familia estuviera bajo ataque. Y, al parecer, la aprobaría con creces. 6 meses. Ese fue el tiempo que me llevó transformar la subsidiaria 3 de un zombie corporativo a algo que realmente parecía un negocio funcional. 6 meses de jornadas laborales de 18 horas, alimentación estresante y más café del que cualquier ser humano debería consumir legalmente. Pero cuando llegaron los informes trimestrales, las cifras no mentían. No solo éramos rentables, sino que arrasábamos y contratábamos a grandes nombres. La transformación había sido prácticamente milagrosa, si se me permite decirlo. Nuestra tasa de retención de clientes, que antes era de un mísero 37%, había ascendido a un respetable 84%. Obtuve 12 nuevos contratos en el segmento de mercado medio, justo donde había predicho que dominaríamos. Los ingresos aumentaron un 130% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y por primera vez en 3 años, la subsidiaria 3 realmente contribuía a los resultados de la familia Parker, en lugar de despilfarrar dinero como un cerdo en apuros. Estaba sentado en mi oficina, mirando las últimas cifras en la pantalla del ordenador, intentando no parecer demasiado presumido con la situación, cuando Margaret, la asistente de Evelyn y la principal presagio de dramas familiares, apareció en mi puerta. Tenía esa expresión que indicaba que alguien importante quería verme. «La señora Parker desea verlo en la sala de conferencias principal», anunció, con una formalidad que sugería que no era una solicitud. Lo antes posible en la familia Parker significaba deje lo que esté haciendo y venga ahora mismo. Tomé mi abrigo y me dirigí a la sala principal. Cuando llegué, la sala de conferencias bullía de actividad. Todo el clan Parker estaba allí: Gerald, Evelyn, Dominique, Lucas, Selena, junto con lo que parecía ser la mitad del equipo directivo y algunas personas que no reconocí, pero que actuaban como si fueran dueños de pequeños países. No era una simple reunión familiar. Era una gran sala de juntas corporativa. «Adrien», me llamó Evelyn al entrar, con una calidez que nunca antes había escuchado. El momento era perfecto. «Estamos hablando de los resultados trimestrales». Señaló la pantalla de presentación al frente de la sala, que mostraba una serie de gráficos y tablas que parecían creados por alguien a quien le encantaba hacer sentir incompetentes a los demás. Proyecciones de ingresos, análisis de mercado, posicionamiento competitivo, toda esa pornografía corporativa que adoran las escuelas de negocios y que siempre han usado para justificar sus matrículas. Pero allí, justo en medio de todos esos gráficos sofisticados, había una sección dedicada por completo a la subsidiaria 3. Nuestras cifras. Nuestras proyecciones de crecimiento. Nuestro éxito. La historia, expuesta en todo su esplendor corporativo, estaba a la vista de todos. «Como pueden ver», dijo Gerald, con la voz cargada del respeto reticente que los ricos reservan para quienes les han demostrado que estaban equivocados. La subsidiaria 3 hectáreas ha superado todas las expectativas. Adrien no solo logró reestructurar una división en crisis, sino que lo hizo antes de lo previsto y por encima de los objetivos previstos. Podía oír el comentario mental fluyendo por la sala como un coro griego de asombro corporativo. Los pensamientos de Dominique eran particularmente divertidos. «No es inútil después de todo. De verdad que lo hicieron. No me lo esperaba». Lucas estaba pensando en otros términos: decisión inteligente. Eligió la división que nadie más quería. Ahora tiene algo con que negociar. Incluso Selena parecía impresionada. Aunque su respuesta mental fue característicamente calculadora, se está convirtiendo en algo más de lo que planeaba. Esto podría ser útil o peligroso.
Lo que nos lleva a la agenda de esta noche, continuó Evelyn. Y de repente, todas las miradas de la sala se centraron en mí. Adrien, has demostrado ser capaz de transformar activos de bajo rendimiento. Nos gustaría hablar sobre la posibilidad de ampliar tu rol dentro de la organización. Qué interesante. Hace 6 meses, estas personas me veían como una especie de organización benéfica corporativa, ofreciéndome una asignación mensual y una palmadita en la espalda a cambio de no meterme en sus asuntos. Ahora, hablaban de ampliar mi rol. La dinámica de poder en la sala había cambiado tan drásticamente que prácticamente podía sentirlo en el aire. ¿Qué tenías en mente? Pregunté, intentando mantener la voz neutra, aunque la cabeza me daba vueltas por la rapidez de las posibilidades. Gerald se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Estamos preparados para ofrecerle un puesto permanente como vicepresidente de Desarrollo Estratégico, con supervisión de todas las divisiones de bajo rendimiento y un puesto en el comité ejecutivo. ¡Guau! Hace 6 meses, tuve la suerte de que me invitaran a cenas familiares. Ahora, me ofrecían un puesto de verdad, con poder e influencia reales. La reacción en la sala fue una fascinante mezcla de respeto, cálculo y envidia apenas disimulada. La compensación sería sustancial, añadió Evelyn, deslizando una carpeta sobre la mesa. Salario base, bonificaciones por rendimiento, acciones, todos los beneficios ejecutivos habituales. Abrí la carpeta, intentando no parecer impresionado, pero las cifras eran una locura. Más dinero del que jamás soñé ganar, con beneficios que incluso incluían otros detalles, excepto un jet privado. Pero más importante que el dinero, esto no fue solo una oferta de trabajo. Fue aceptación, reconocimiento, un verdadero lugar en la mesa de los mayores. Es muy generoso, dije, cerrando la carpeta y mirando a mi alrededor. Pero tengo una pregunta. Gerald levantó una ceja, y fue entonces cuando dije. ¿Y el contrato matrimonial? Ese en el que no recibiría nada si la subsidiaria 3 fracasaba. La sala se quedó en silencio. Ese silencio que surge cuando alguien menciona algo que todos esperaban ignorar. Casi podía oír cómo funcionaban sus mentes mientras intentaban averiguar cómo lidiar con ello. Ese contrato, dijo Evelyn con cautela, se basaba en el supuesto de que la subsidiaria 3 seguiría teniendo un rendimiento inferior al esperado. Dado que han superado todas las expectativas, consideramos oportuno renegociar los términos. Apostaron contra mí y perdieron, y ahora estaban tratando de encontrar la manera de mantenerme feliz sin admitir que estaban equivocados. Gracias, dije sin prisa, pero me gustaría proponer algo diferente. Aquí vamos de nuevo. Otra negociación, otra oportunidad para superar los límites y ver hasta dónde podía llegar. No quiero renegociar el contrato original, continué. Quiero cumplirlo tal como está escrito. Logré que la subsidiaria 3 fuera rentable en 12 meses, lo que significa que obtengo mi participación del 10%. Pero me gustaría añadir algo al acuerdo. La respuesta mental de Dominique fue inmediata, aquí viene. Intentará convertir esto en algo más grande. ¿Qué clase de añadido? Preguntó Gerald con voz cuidadosamente neutral. Una sociedad, dije simplemente. No solo con la subsidiaria 3, sino con toda la organización Parker. Quiero que me traten como un socio igualitario, no solo como un empleado más en la nómina. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el peso de una decisión, como si el aire se hubiera detenido un instante. Básicamente, estaba pidiendo ser incluido en el círculo íntimo de una de las familias más poderosas de la costa este, basándome en 6 meses de éxito en una división que estaban a punto de cerrar. Pero ahí estaba el problema con la familia Parker. Respetaban el poder, y el poder, para ellos, era la verdadera medida del valor. Había demostrado que podía obtener resultados, que podía manejar la presión y que no sucumbiría al tipo particular de guerra psicológica que ellos estaban acostumbrados a practicar. Finn Parker, que había permanecido en silencio durante toda la reunión, de repente habló. No más matrimonios de conveniencia. Su voz, llena de autoridad, cortó el silencio. Una verdadera asociación. Sus pensamientos eran cristalinos. Este hombre podría ser mi igual. Por fin, alguien que entiende cómo funciona el juego. La sala contuvo la respiración mientras Gerald y Evelyn intercambiaban miradas. Ya no se trataba solo de negocios. Se trataba de familia, de poder, de quién presidiría la mesa cuando el Imperio Parker diera su siguiente paso. Muy bien, Evelyn dijo finalmente, con voz resuelta, como si la decisión ya hubiera sido tomada, que sea una sociedad igualitaria. Esa noche, mientras Elena y yo estábamos sentados en nuestro dormitorio, nuestro verdadero dormitorio, por primera vez desde nuestra noche de bodas, ella hizo la pregunta que sabía que vendría tarde o temprano. ¿Te arrepientes de este matrimonio? La miré con atención,
Y me di cuenta de que, en algún momento, la dinámica entre nosotros había cambiado para siempre. Ya no jugábamos a las casitas, fingiendo ser algo que no éramos. Ahora éramos dos desconocidos intentando que una situación inusual funcionara. No, respondí, con la verdad resonando claramente en mis palabras, no me arrepiento de nada. Su respuesta mental fue inmediata, se está convirtiendo en algo más de lo que planeaba. ¿Aún puedo controlarlo? La respuesta que recibí fue clara. Noella ya no podía controlarme, ni a mí ni al resto de la familia Parker. Había demostrado mi valía, me había forjado mi propio nicho y había establecido una base de poder dentro de su imperio. Por primera vez desde el día de nuestra boda, me sentí exactamente donde pertenecía. La citación al invernadero llegó un martes por la mañana, con la formalidad que indicaba que los asuntos que se tratarían allí serían serios. Sabía lo que eso significaba. Evelyn Parker no invitaba a nadie a su invernadero privado para conversaciones informales sobre el tiempo. Era su santuario privado, donde se tomaban las verdaderas decisiones, donde podía hablar sin preocuparse de abogados o consejeros que intentaran grabar cada palabra. La encontré entre las orquídeas, cuidando una flor exótica que probablemente costaba más que muchos coches. Llevaba guantes de jardinería que parecían no haber tocado tierra de verdad, y su cabello plateado estaba recogido en un elegante moño que desprendía poder. Dirijo imperios en mi tiempo libre, el simple gesto parecía decir. El invernadero era un espectáculo en sí mismo. Plantas raras de 6 continentes, sistemas avanzados de climatización y suficiente luz natural para abastecer a una pequeña ciudad. Finalmente se volvió hacia mí, con expresión indescifrable, pero con voz interior clara. Puede sonreír ante la cámara y mostrar los dientes en silencio. Es mi heredero en espíritu. Santo, has demostrado tu valía en los últimos meses, ella continuó en voz alta. No solo con la subsidiaria 3, sino con cómo abordó la dinámica familiar, las presiones externas y las diversas complicaciones que surgieron. Por complicaciones, se refería a todo, a los intentos de sabotaje de Marissa, al escándalo de la gala benéfica y, por supuesto, a la difícil tarea de integrar a una persona ajena a una de las familias más aisladas de la costa este. Es por eso, dijo Evelyn, que me he mudado a otra sección de Airblooms. Te pongo a cargo de la Fundación Parker. La Fundación Parker, la imagen pública de la familia, su brazo caritativo y su vehículo de influencia en 3 estados y diversos sectores. No se trataba solo de extender cheques para causas nobles. Se trataba de influencia, relaciones, atender llamadas y lograr resultados en los niveles más altos del gobierno y las corporaciones. Es un gran honor, dije, intentando mantener la voz firme a pesar de que mi cerebro estaba enloqueciendo por la victoria. Es una gran responsabilidad. Ella corrigió, la fundación genera más de $200 millones en donaciones anuales. Financiamos todo tipo de proyectos, desde investigación médica hasta iniciativas educativas y ayuda en caso de desastre. Cada decisión que tomen será analizada con lupa por los medios de comunicación, la competencia y quienes desearían ver fracasar a la familia Parker. Asentí, comprendiendo la importancia de lo que me ofrecía. No era solo un trabajo. Era una prueba para ver si podía ser la cara visible del imperio Parker, si podía navegar por las traicioneras aguas de la filantropía de alto riesgo sin dañar la reputación de la familia en el proceso. De aquí en adelante, Evelyn continuó, gestionarás la fundación en público, en conferencias de prensa, reuniones de donantes y presentaciones ante la junta directiva. Serás la imagen que la gente asociará con las donaciones caritativas de Parker. Las implicaciones de esto fueron profundas. Hace 6 meses, apenas me invitaban a las cenas familiares. Ahora, me posicionaban como representante público de una de las organizaciones filantrópicas más poderosas del país. Esa semana, me lancé de lleno a mi nuevo rol como si mi vida dependiera de ello. Y, sinceramente, probablemente así fuera. La Fundación Parker operaba desde un moderno edificio de cristal y acero en Midtown Manhattan, un reflejo perfecto de ostentación controlada. La costosa obra de arte gritaba, tenemos más dinero que Dios, y no tenemos miedo de demostrarlo. El equipo era una mezcla de auténticos idealistas que querían mejorar el mundo y cínicos operadores políticos que sabían que la caridad era solo una extensión de la proyección de poder. Su primer gran proyecto fue el lanzamiento de un programa de becas para estudiantes universitarios de primera generación, hijos de inmigrantes o familias de bajos recursos, cuyos padres nunca habían pisado un campus universitario, pero que tenían la inteligencia y la determinación de triunfar si se les daba la oportunidad. La historia era inspiradora. A los medios les encantaba una buena historia del sueño americano, y con ella, la familia Parker se posicionó como campeona, no solo como otra dinastía que acumulaba riqueza, como dragones que custodiaban el oro. Pero también realicé algunos cambios estratégicos de personal que transmitieron un mensaje claro sobre cómo funcionaría la situación bajo mi liderazgo.
Reincorporé a 3 empleados que habían sido despedidos discretamente durante la administración anterior. Personas que simplemente hacían preguntas incómodas sobre el destino real de ciertas donaciones. Reestructuré el comité de inversiones, permitiendo voces más diversas y menos cómplices. También lancé una iniciativa de transparencia, publicando informes financieros detallados sobre cada dólar gastado por la fundación. La prensa compró la idea. En menos de un mes, me fotografiaron en Forbes como el novio de hierro, el forastero que se había casado con una de las familias más poderosas de Estados Unidos y ahora estaba remodelando su imagen pública desde adentro hacia afuera. El New York Times publicó un artículo sobre la nueva generación de liderazgo filantrópico. Incluso el Wall Street Journal, que generalmente consideraba las obras de caridad como un pasatiempo excéntrico de millonarios, dedicó un editorial a elogiar el enfoque innovador de la fundación. Donaciones estratégicas, el juego estaba cambiando, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar cuando Marisari aparecido. Se presentó en mi oficina un jueves por la tarde, con aspecto de haber sido aplastada por una mezcla de demandas y humillación pública. El escándalo de la recaudación de fondos había destruido su reputación, y la posterior investigación sobre sus transacciones financieras la había dejado radiactiva. Ninguno de sus antiguos amigos, los que solían adularla, quería estar con ella. Adrien, dijo, sentándose en el borde de su silla, como si temiera que llamara a seguridad si se ponía demasiado cómoda. Quería disculparme. Sus palabras eran dulces, falsas como la miel. Habló de cómo Leo la había manipulado, de lo ingenua y crédula que había sido, de cómo había aprendido de sus errores y estaba lista para redimirse. Pero sus pensamientos, sus pensamientos eran veneno destilado en puro odio. Si me deja acercarme, destruiré su imperio desde dentro. Arruinaré todo lo que ha construido y lo obligaré a observar. La dejé terminar su actuación. ¿Y qué actuación? Una auténtica nominación a Mejor Actriz de Drama. Cuando terminó, me recosté en mi silla y la miré con una sonrisa educada, la típica sonrisa que usan los políticos cuando están a punto de dar una mala noticia. Marisa, comencé con voz tranquila, casi amistosa, te agradezco que hayas venido aquí. De verdad. Se animó, probablemente pensando que había recuperado algo de la confianza de la familia. Pero apenas estaba empezando. Ahí está, continué sin que mi voz perdiera nunca su dulzura. Me enseñaste algo increíblemente valioso sobre sobrevivir en esta familia. Me enseñaste que todos tenemos una agenda, que la confianza es un lujo que puede matarte y que la única manera de protegerse es estar siempre 3 pasos por delante de cualquiera que intente destruirte. Su sonrisa se desvaneció. Se dio cuenta de a dónde quería llegar. Así que, gracias por su cortesía. Dije, levantándome y dirigiéndome a la puerta. Pero tú, nunca volverás a mi vida. La máscara cayó y la rabia pura se apoderó de ella. No puedes hacerme esto, ella siseó. Soy familia. No, respondí abriendo la puerta y haciéndole un gesto para que saliera. Eres una historia que sirve de advertencia. Se fue en silencio, pero pude oír sus gritos mentales mientras se alejaba. Al cerrarse las puertas del ascensor, me di cuenta de que, por primera vez, ya no era solo un miembro menor de la familia Parker. Definitivamente tenía el control. Esa noche, me encontraba en el balcón de mi oficina, contemplando el horizonte de Manhattan, reflexionando sobre la transformación de mi vida. 6 meses atrás, era un don nadie, intentando aprender a sobrevivir en un mundo que parecía diseñado para devorarme. Ahora, dirigía una fundación de $200 millones, transformando la imagen pública de una de las familias más poderosas de Estados Unidos, tomando decisiones que impactaron miles de vidas. Leer la mente había sido el catalizador, pero la verdadera transformación fue aprender a jugar a mi manera. Ya no me limitaba a sobrevivir en la familia Parker. Estaba prosperando, siendo más inteligente, más estratégico y más despiadado de lo que nadie podría haber imaginado. Al día siguiente, tenía una reunión con el alcalde sobre un nuevo proyecto de desarrollo urbano. La semana siguiente, me citarían a declarar ante un subcomité del Congreso sobre la reforma filantrópica. Al mes siguiente, sería el orador principal en una conferencia sobre el futuro de la donación. No está mal para un tipo que empezó su viaje como decorador de bodas y se casó con una familia que coleccionaba hombres poderosos como trofeos. La sala de juntas se veía diferente ahora. 6 meses atrás, me sentaba al otro extremo de esa misma mesa de caoba, como una especie de mascota corporativa, asintiendo mientras los verdaderos protagonistas tomaban las decisiones. Ahora, estaba sentado a 3 sillas de la cabecera, con mi propia etiqueta y una pila de informes trimestrales que realmente importaban. Gerald Parker cerró la reunión con su fría precisión, recitando cifras que dejarían atónito a cualquiera. Pero cuando llegó a mi sección, las métricas de rendimiento de la fundación y el continuo crecimiento de la subsidiaria 3.
El tono cambió. Las miradas en la sala ya no eran las mismas. Ya no luchaba por el reconocimiento. Estaba siendo reconocido. Su tono cambió a algo que casi parecía orgullo. Lo que Adrien ha logrado en 6 meses, dijo, mirándome directamente con esos penetrantes ojos azules que habían intimidado a directores ejecutivos y políticos durante décadas, otros no pudieron hacerlo en 6 años. La confesión flotaba en el aire como una colonia cara. Este era Gerald Parker, el hombre que había construido un imperio desde cero, que nunca se topó con una debilidad que no pudiera explotar ni con un competidor que no pudiera aplastar. Ver a este hombre, con todo su poder, reconocer públicamente que el tipo al que todos habían descartado como adornos de boda realmente había cumplido fue como un trueno en el silencio. En ese momento, mi mente viajó al día de mi boda, de pie ante ese altar, cuando apareció mi superpoder por primera vez. El momento en que escuché los verdaderos pensamientos de Selena sobre conseguir un mejor trato que su hermana. Cuando me di cuenta de que cada sonrisa en esa catedral escondía algo feo debajo. Esa primera vez que escuché los pensamientos de la gente fue como tener acceso a las bambalinas del reality show más brutal del mundo. Pero también fue mi segunda oportunidad. Una oportunidad para reescribir la historia de mi vida con información privilegiada que nadie sabía que poseía. Ahora, mientras miraba alrededor de la sala de conferencias y veía los rostros que anteriormente me habían descartado como una molestia temporal, pude oír el cambio mental en su evaluación de quién Adrien Matthews realmente era. Los pensamientos de Dominique eran reticentes, pero claros, no es el punto débil que esperábamos. De hecho, es útil, Lucas, siempre calculador, pensaba estratégicamente, necesito recalibrar mi forma de abordarlo. No se irá a ninguna parte. Incluso Evelyn, la matriarca de voluntad fuerte que había visto ir venir a docenas de cazadores de fortuna, estaba pensando, por fin alguien que entiende el juego. Esa noche, Selena y yo cenamos juntas. Ya no se trataba solo de compartir el mismo espacio mientras nuestros pensamientos vagaban por otras partes. No, la dinámica entre nosotras había evolucionado. Ya no éramos dos desconocidas jugando a las casitas. Se estaba formando una auténtica alianza, un intercambio de poder y respeto. Él sabe, dijo, interrumpiendo la perfección de su salmón con precisión quirúrgica. Nunca esperé esto. ¿Qué esperabas? Pregunté, sin molestarme en ocultar una leve sonrisa. Levantó la vista del plato y, por primera vez, su voz mental se alineó perfectamente con sus palabras. Quizás te subestimé. Quizás te necesito más de lo que tú me necesitas. Levanté mi copa de vino en un brindis fingido pero sincero. Para resultados inesperados. Sonrió. No la sonrisa perfecta y calculada que siempre lucía en fiestas y eventos, sino algo genuino. Algo verdadero. Chocó sus copas contra la mía, y el sonido resonó en las paredes como una promesa. Renacido no se trataba solo de adquirir la capacidad de leer la mente. Se trataba de aprender a ver más allá de la superficie, de comprender que todos jugaban un juego, y que la única forma de ganar era jugar lo mejor de lo que nadie esperaba. Ya no era el novio débil que se topó con una familia de tiburones. Ya no era el marido conveniente del que podían prescindir cuando mi utilidad expiraba. Ya no vivía a la sombra de nadie, ni seguía el guión de nadie, ni bailaba al son de nadie. Yo era Adrien Matthews, vicepresidente de Desarrollo Estratégico, director de la Fundación Parker y socio igualitario de una de las familias más poderosas de la costa este. Era el hombre que había transformado una división empresarial en crisis en una fuente de ingresos. El hombre que había sobrevivido al sabotaje corporativo, las guerras familiares y los escándalos públicos sin despeinarse. Lo más importante es que yo era el arquitecto de mi propio destino. Y cada susurro, en cada habitación por la que pasaba, demostraba que ya no solo sobrevivía a este mundo. Lo estaba conquistando. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.